Recording is on. encontrarse para poder ir al lugar del sacrificio. Abraham llegó al sitio al tercer día, es decir, que pasaron 3 días, 3 largos días, hasta que Abraham pudo ir hasta allá. Y la región de Moriah, relacionada con el monte Moriah, es la actual Jerusalén de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Vemos que estos 3 días hicieron la prueba todavía mucho más dura. ¿Por qué? Pues porque imagínense 3 días de camino pensando que Yahvé le había dicho que tenía que entregar a su unigénito, a su único hijo. Ser quemado rápido hasta morir sobre un haz de leña en llama es un martirio fácil si se compara con estar colgado, encadenado o ser quemado a fuego lento. Tener el corazón presionado hora tras hora, esto es lo que prueba la fe. Y esto fue lo que Abraham tuvo que soportar durante 3 largos días. Vemos que Abraham, lleno de fe, dice: iremos hasta allí y adoraremos. Algo interesante es que este es el primer uso de la palabra adorar en referencia a Dios en la Biblia. La palabra aramea, shahak, o esta palabra significa inclinarse en el idioma hebreo. Y aunque Abraham e Isaac no fueron al monte para tener un tiempo de adoración gozosa, sí fueron a inclinarse ante Yahvé. Vemos que dice: volveremos a vosotros. Ese volveremos a vosotros de Abraham nos habla de fe. Porque Abraham no estaba pensando que su hijo iba a morir. Volveremos a vosotros, le dijo Abraham a todos sus siervos. Abraham estaba lleno de fe cuando habló a los hombres jóvenes que se encontraban con él. Él creía firmemente que regresaría él e Isaac cuando él les dice: volveremos. Primera persona del plural. Esto no significa que Abraham sabía que esto solo era una prueba y que Dios realmente no iba a exigirle que lo hiciera, sino que la fe de Abraham se basaba en saber que aunque matara a Isaac, Dios lo levantaría de entre los muertos, porque Dios había prometido que Isaac vendría de la línea de la bendición y del pacto. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 19, en la Biblia de las Américas, dice que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham estaba plenamente convencido de que Isaac viviría para tener descendencia. Él sabía perfectamente que en Isaac le sería llamada descendencia, según lo que dice Génesis capítulo 21, versículo 2. E Isaac todavía no tenía hijos. Dios tenía que dejarlo vivir por lo menos hasta que tuviese un hijo, ya que si Isaac iba a morir no quedaría otro descendiente y no habría probabilidades de que ningún otro le sucediese a él. De este modo la luz de Abraham podría haber sido apagada y su nombre se olvidaría para siempre. Así que, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso, como hemos dicho, para levantar a uno entre los muertos, donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Como podemos observar, es bastante
interesante esto, ¿verdad? Live streaming is on. Entonces vemos que él sabía que todo era posible, pero que era imposible que Dios quebrantase su promesa. Sabía que Dios no es mentiroso y que en este punto de la historia bíblica no tenemos registros de alguien que haya resucitado de la muerte. Entonces Abraham no tenía precedentes para esta fe, aparte de la promesa de Dios. Vemos que Abraham sabía que Dios era capaz, Dios podía hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Vemos que finalmente tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Esto parece un claro antitipo. La leña sobre el sacrificio. Curioso, ¿no? Vemos que Isaac cargó la leña para su propio sacrificio y la llevó hasta arriba del monte. Así como nuestro Señor Jesucristo cargó el madero para su propio sacrificio y lo llevó hasta el Gólgota. Qué interesante, ¿verdad? Vemos que también Abraham, por su parte, tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Abraham llevó el cuchillo a la montaña y no lo olvidó, entre comillas, ¿no? Él no lo dejó detrás ni pretendió olvidarlo. Esto fue una demostración más de su obediencia y de su confianza en que, si era necesario, Dios podría sin ningún problema levantar a Isaac aún de la muerte misma. Aquel cuchillo estaba cortando su corazón y vemos que él a cada instante estaba afligido, pero aún así él lo llevó. La incredulidad deja el cuchillo en la casa, pero la fe genuina lo lleva. También vemos algo interesante y es que ambos fueron juntos. Esto quiere decir literalmente que los dos estaban de acuerdo. Es decir, que Isaac lo estaba haciendo a sabiendas de su propia voluntad, ya que esta frase se repite 2 veces. Finalmente vemos las palabras de Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham sabía que Dios proveería un sacrificio, ¿pero de dónde? ¿Dónde estaba el cordero? Esta pregunta se ha hecho desde Moisés hasta David, hasta el profeta Isaías y hasta los tiempos de Juan el Bautista, cuando él mismo ya por fin declaró: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. En este momento, Abraham no sabe cómo Dios va a proveer. Él simplemente está confiando en la capacidad de Dios de levantar a su hijo de entre los muertos. Y no dejará de confiar solo porque no sabe cómo Dios lo va a hacer. Simple. No lo entiendo, pero confío en Dios. Yo sé que Él lo hará. Tenemos una notable imagen del trabajo del Señor Jesucristo en la cruz, miles de años antes de que esto pasara, ya que el Hijo de la promesa de su buena voluntad fue para ser sacrificado en obediencia a su Padre, llevando la madera de su sacrificio hasta el monte, con la completa confianza de la promesa de resurrección. Qué interesante, ¿verdad? Y aquí lo más impresionante que podemos ver es cómo y de qué manera y de qué forma ellos, en especial Abraham, estuvo lleno de esa fe viva que a nosotros se nos demanda continuamente tener. Fe viva. Una fe que obedece, una fe que obra. Muchas veces el Señor nos manda cosas que para nuestra lógica es
imposible de entender, imposible de aceptar, pero debemos confiar en el Señor. Es como cuando el Señor dice, no os venguéis vosotros, amados míos, ¿no? Para la mente humana esto es algo completamente ilógico. Si alguien me hace un mal, ¿cómo yo no voy a devolverlo, no? Pero el Señor dice, no paguéis mal por mal. Aunque a nosotros esto pueda parecernos algo ilógico, algo inhumano o algo extraño, el Señor sabe lo que pide y el Señor sabe lo que dice. Mucho mejor de lo que nosotros podamos entender. Así que damos muchas gracias a nuestro Señor porque Él aquí en esta figura nos enseña varias cosas. La primera es que a veces la fe va más allá de la razón. Ojo, la fe no va contra la razón, sino que a veces puede ir más allá de la razón, más allá de lo que entendemos. Que muchas veces nosotros no entendamos muchas de las cosas de la fe, no quiere decir que sean ilógicas o irrazonables o irracionales, sino simplemente que pueden estar más allá de nuestro entendimiento. Y en segundo lugar, también podemos observar aquí un antitipo en Isaac cargando el madero para el sacrificio, al igual que el Señor Jesucristo cargó el madero para ser sacrificado. Como ya veremos, si Dios lo permite, Génesis tuvo, entre comillas, un final feliz, porque vemos que Abraham no tuvo que llegar a sacrificar a su hijo. Sin embargo, en el nuevo pacto, el pecado del mundo tuvo que clavar al Señor Jesucristo en la cruz para que muriera y al tercer día resucitase. Así que recordemos siempre la importancia de tener una fe viva, pero también la gran importancia de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, que esto es mucho más importante, porque de nada serviría nuestra fe si nuestro Señor Jesucristo no hubiese muerto por nosotros y no hubiera resucitado para nuestra justificación y no nos hubiera dado un nuevo pacto como estuvimos viendo ayer. Así que agradecemos a nuestro bendito Dios por estas maravillosas porciones y ahora vamos a pasar al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, vamos a continuar y esto se encuentra en Lucas capítulo 22, en los versículos que van del 21 hasta el 30. Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 30. Si alguien lo quiere leer, pues capítulo 22, versículos del 21 al 30. Si alguien lo quiere leer, pues adelante, amén. Amén. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 22, del 21 al 30. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, pues la primera sección de este capítulo acaba en los versículos que van del 21 al 23 y en ellos podemos ver el ay del traidor, acerca del traidor. El lamento del Señor Jesucristo por aquel que lo iba a traicionar. Dice, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y esto parecería indicar que Judas estaba presente cuando Jesús pasó el pan y la copa a sus discípulos. De hecho, este es uno de los tantos temas de debate entre los eruditos y estudiantes de la Biblia. Y vemos que el Señor dice lo siguiente. Nosotros obviamente no vamos a entrar en eso, ¿no? Porque lo que nos interesa es las palabras del Señor y la enseñanza que Él quiere transmitir. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y ya empieza el revuelo, ¿no? Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Ya estaba profetizado, ya estaba preanunciado, ya estaba determinado por profecía que el Mesías debía ser traicionado. Salmo capítulo 41, versículo 9. No obstante, aunque ya estaba dicho lo que sucedería, hay de aquellas personas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues porque la persona no ha sido coaccionada por Dios. La persona no ha sido forzada por Dios a cumplir sus propósitos. Ella, libre y voluntariamente, ha cumplido el plan de Dios. Fíjense qué grande es Dios. Dios no es como un gran programador que necesita programar a las personas para que las personas hagan lo que Él dice, no. Dios las deja libres. Pero aún así, Él sigue teniendo el control. Qué grandeza, ¿verdad? Un programa, un robot, solo realiza las operaciones que le manda su creador, su programador. Pero con el hombre no pasa igual. Dios lo ha dejado libremente. Y aún así, Él cumple sus planes, Él cumple sus propósitos. Judas jamás podría alegar que él estaba ayudando a Jesús a cumplir la profecía, que por esto no podría ser condenado, ¿no? De hecho, él fue y es completamente responsable de su pecado ante Dios, porque Dios no lo forzó a él a hacer estas cosas. Él lo hizo libremente. El hecho de que Dios anule el mal que hacen las personas malas cuando cumple con sus propósitos, no hace a las personas menos malvadas. O que la voluntad de Dios se cumpla y los planes de Dios se cumplan, no hace que las personas sean menos malas. ¡Ay, no, pobrecito! Es que no tenían opción. No, claro que tenían opción de arrepentirse, tenían opción de cambiar. Porque Judas podía perfectamente... Miren, ahí tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro negó al Señor. ¿Pero qué pasó después? Se arrepintió. ¿Se pudo haber arrepentido Judas? Sí. Incluso pudo Judas haberse arrepentido antes de entregar al Señor y hubiera podido ser algún otro discípulo que lo entregara, también. Es decir, el ser humano
si acepta al Señor, si recibe al Señor, puede dar la vuelta a todo. Menos a la voluntad de Dios, claro. Jesús, Yahvé el Padre no dijo, Judas el Iscariote será el que lo va a hacer. Y aunque lo hubiera dicho, igualmente, aunque parezca paradójico, él seguiría siendo libre de no hacer tal cosa. Aunque el Señor lo dictaminase. Entonces, fíjense la grandeza y la gran paradoja también, ¿no? Dios es soberano, Dios cumple sus planes, pero al mismo tiempo el hombre es libre. Esto parece contradictorio, ¿verdad? Pues no, no es contradictorio. De hecho, Dios no necesita para nada manipular la mente humana ni el corazón humano para que él pueda seguir cumpliendo sus planes. El hombre puede tener total libertad de hacer lo que quiera, o el bien o el mal, y aún así Dios seguir siendo el soberano y el que establece sus planes. Fíjense qué impresionante. Vemos que entonces, después de todo esto, ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿no? Y esto también nos habla de algo, y es que Judas mantuvo muy bien su secreto, escondido, porque ninguno de los otros discípulos parecía sospechar de él. Es como en la vida a veces, ¿no? ¡Ay, esa persona que parece tan buena es la que ha roto el plato! ¡Ay, pues yo jamás me lo esperaría! Pues sí, ese era Judas, el que parecía que no había roto el plato nunca. ¿Ah? Fíjense. Bien, y ahora entramos en la segunda sección. Por supuesto, en esta segunda sección vamos a ver las enseñanzas finales del Señor Jesucristo a los discípulos. Aquí comenzaría la segunda sección de este capítulo 22 y vamos a ver varios versículos desde el 24 hasta el 31. Por supuesto, la plenitud de este maravilloso discurso debe ser reunido de los 4 evangelios, sobre todo y de manera especial en los capítulos del 13 al 16 del Evangelio de Juan. Porque aquí es donde tenemos algo bastante parecido a lo que estamos leyendo ahora o a lo que vamos a leer a continuación y los días después que vengan, si el Señor lo permite, ¿no? Vemos que en los versículos del 24 al 27 Jesucristo enseña acerca de la verdadera grandeza. La grandeza hoy en día, ¿qué es? Ser poderoso, ser famoso, ser millonario, tener muchos sirvientes, ¿verdad? Que todos nos sirvan, esa es la verdadera grandeza de hoy, ¿verdad? Pues para Jesús no. No. Fíjense, dice el Señor, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Nunca me gusta hacer menciones, pero a veces incluso es necesario, ¿no? Cuando el cristianismo se mezcló con la política en la época de Constantino, ya empezaron las batallitas de ¿y qué iglesia es la más grande? ¿La iglesia de Roma o la iglesia de Antioquía o la iglesia de Jerusalén? ¿O quiénes son los más grandes? Ya empezaron con los grandes. Y acabaron, pues, en un mal lugar. Porque al final todo fue fusionado con la política, se llegaron a que si a las inquisiciones, que si a las persecuciones, que ese es un hereje y el otro no, y ya, como se diría, todo se acabó destruyendo. Gracias a Dios, iglesia siempre ha habido. Por supuesto que nosotros no podemos saber, no somos adivinos. En aquella época, pues, ¿quién eran los que permanecieron fieles? Está claro que los que perseguían a otros no, eso seguro. Pero bueno, como decimos, ¿quién es el mayor? La gente del mundo piensa de esa manera, los políticos piensan de esa manera, y la gente que no conoce a Dios piensa de esa manera. Es casi aterrador pensar simplemente que después de que Jesucristo invirtió 3 años de su vida en estos hombres,
después de que vieron el carácter de Jesús demostrándose en cada posible circunstancia, que ahora, en sus horas finales, antes de su traición, arresto y crucifixión, discutiesen acerca de cuál de ellos era el mayor. ¿Quién es el mayor aquí? Esto parece haber sido un tema común de conversación entre los discípulos y yo lo quiero mencionar, porque es que es impresionante. Mateo capítulo 18, versículo 1. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 26. Marcos capítulo 9, versículo 33 al 34. Lucas capítulo 9, versículo 46. Y ahora aquí otra vez. O sea, fíjense. Continuamente. ¿Y quién es el mayor? ¿Y quién es el mayor? ¿Y quién es el mayor? El más grande, el mayor. Cuando ellos hablan del mayor, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el jefe aquí? El jefe, el amo, el soberano. ¿Quién es aquí? El amo del cortijo, ¿quién es? Bueno, pues podríamos pensar que Jesús debería de haber acabado con el asunto muy fácil. Decir que él era el mayor de todos. Yo soy Jesús y soy el mayor de todos porque soy el Mesías. Ya está, se acabó. Y el mayor soy yo, ¿no? Fácil. Pero fíjense algo. En su lugar, Jesucristo respondió a su pregunta con sus acciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 3 al 5, se nos dice que Jesucristo lavó los pies de sus discípulos después de la cena. Y él pudo haber dicho estas palabras acerca de la verdadera grandeza mientras lavó sus pies o incluso después de haber terminado. De hecho, la suprema paciencia de Jesucristo se demostró en esta gentil manera de corregir el argumento de sus discípulos. Ni siquiera necesitó enojarse. Yo sería uno de los que me enojaría, por ejemplo, ¿no? No necesitó hacer ninguna otra cosa, ¿verdad? O decir, soy yo el mayor. No. Obviamente, por supuesto, tenía cosas mucho más grandes e importantes en su mente, pero aún así vemos que él les enseñó y les corrigió con gentileza. ¿Cuánto tenemos que aprender del maestro? Yo me habría exasperado bastante con esto, pero el Señor no. O quizás sí, pero intentó hacerle entender, lavándole los pies. Curioso, ¿no? Vemos que el Señor les pone ejemplos. Ejemplos súper prácticos. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los políticos, ¿qué hacen hoy en día? ¿Ah? Se creen los dueños del cortijo, ¿no? Este país es mío. Yo mando. Los ciudadanos hacen lo que yo quiera. El mundo ejerce su autoridad y su poderío de una manera específica, siempre con el objetivo final de autoexaltarse a sí mismo. Pero Jesucristo no era así. Sus seguidores tampoco deberían de serlo. Por eso empezó la politiquita, meterse en la iglesita, pues hubo muchos problemitas. Y el mayor debería ser como el más joven, el que no era favorecido por la sociedad de aquella época, ya que los más jóvenes eran los marginados. Y el que dirige debería ser como el que sirve. Esto es lo que enseña nuestro Señor aquí. La idea de ser llamados bienhechores es realmente la idea de recibir crédito. Muchas personas solo están dispuestas a servir si, condicional, si están seguras de que recibirán el crédito apropiado por ello. Yo voy a servir a Dios si Dios me honra o tengo beneficio económico o fama o prestigio
o algo tengo que sacar, ¿no? Pero vemos que Jesús no enseña esto. En el mundo antiguo se aceptaba el hecho de que la edad daba privilegios. El más joven era, por definición, el más bajo. ¿Mm? Y a los niños directamente es que ni se les escuchaba. Y el Señor pregunta, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, les pregunta. El mundo considera a la persona que es servida como la mayor, pero Jesús nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra. Él mismo nos enseñó que la verdadera grandeza no es ser servidos nosotros, sino que nosotros podamos servir. Las culturas siempre han envidiado a la persona que es servida. Un ejemplo de los venerables chinos, ¿no? En la antigua China, las personas ricas muchas veces dejaban crecer sus uñas tan largas, que no podían ni siquiera hacer nada por sí mismas. Y esto era visto como un signo de estatus. Oh, esta persona es súper poderosa. ¿Ha visto qué uñas tiene? Imagínense qué cosa tan ridícula, ¿verdad? Algo tan ridículo. Pero bueno, las personas que son realmente grandes en nuestra vida, en realidad, son los siervos. Si el presidente de un gobierno se toma un mes de descanso, nadie lo va a necesitar realmente. Ahora, si todos los recolectores de basura de un país se tomaran un mes de descanso, lo vamos a notar inmediatamente. Inmediatamente. Jesucristo está tratando de reorganizar nuestros pensamientos y nuestras prioridades. Hoy en día todo el mundo quiere ser servido, pero nadie quiere servir. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice el Señor. Vivir como un siervo es realmente la mejor manera de vivir. Ya no nos preocupa nuestro propio honor o prestigio. No caminamos con sentimientos heridos y expectativas rotas, porque todo lo que queremos hacer es servir. Si todos viviéramos para servir, la vida sería otra. Siempre podemos hacer lo que queramos hacer, porque siempre hay alguna manera en la que podemos servir al prójimo y a Dios sobre todo. Jesucristo no estaba tratando de decir que si sirve en alguna posición baja, siempre se te va a dar un gran lugar, lo cual es cierto, sí. Simplemente él quiso decir que a los ojos de Dios, el lugar más bajo puede ser el mayor. El servicio dado, no ganado, es la verdadera grandeza, porque es la señal de una verdadera comunión con el Señor mismo. La grandeza de Dios se demuestra finalmente no en la altura y gloria de su trono eterno, el cual vemos y temblamos, ¿verdad? Imaginamos la gloria de Dios. Pero esta grandeza se ha mostrado claramente en la profundidad y en la gracia de su increíble humillación al hacerse hombre y al morir en la cruz. Como hemos visto en nuestro Señor Jesucristo. Rey de Reyes es un título de majestad, sí. Pero siervo de los siervos es el nombre que nuestro Señor prefirió cuando Él estaba aquí abajo. El siervo de todos los siervos. Finalmente, en los versículos del 28 al 30, vemos la recompensa para sus discípulos. Porque ¿cuál es la recompensa que vamos a obtener, Señor, si servimos, si nos servimos entre nosotros? Seguimos con la recompensa. El Señor lo dice, sí, obvio, todo tiene una consecuencia, toda acción tiene una reacción, claro que sí.
el Señor les dice a ellos, pero también a nosotros, si es que hacemos lo mismo que los discípulos, el Señor dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Los discípulos recibirían una recompensa única, porque ellos eran los que habían permanecido con Jesucristo en sus pruebas. Jesucristo, por supuesto, no es un tirano. Jesucristo no es alguien a quien alguien sirve, ¿no? Y luego dice: siervo inútil, ¿no? Que él mismo también, una de las parábolas, dice siervo inútil porque lo que el siervo debe hacer hizo, ¿no? Pero vemos que no. Jesús apreció y valoró el apoyo que recibió por parte de sus discípulos. Y también podría apreciar y valorar si nosotros damos toda nuestra vida y nuestro corazón a Él. A Él. Y le dice a sus discípulos: yo pues os asigno un reino. Los apóstoles tendrán un estatus especial en el reino de Dios, no nos quepa la más mínima duda. Se sentarán en tronos juzgando las 12 tribus de Israel, y sus nombres estarán en los 12 pilares de la muralla de la Nueva Jerusalén. Esto lo sabemos por Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 14. Por supuesto, esto también de que nos habla de 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. También nos habla de lo que nosotros, los premileniales, creemos el reino del Señor Jesucristo en el mundo, ¿no? En la tierra. Claro, algunos podrían decir: bueno, eso también puede ser en el cielo, no hay problema. Pero nosotros vemos esto como una figura más terrena, más de aquí, de la tierra. El Señor gobernando con sus discípulos en el mundo. Ser un siervo no significa que no tendremos recompensa. Porque alguien puede pensar: bueno, entonces es que no vamos a tener ninguna recompensa y vamos a estar toda la vida sirviendo a Dios y no vamos a tener recompensa. A ver, no es eso tampoco. Es que no es así, no es así como funciona. Es completamente más bien todo lo contrario. Ya el hecho de servir a Dios es algo muy alto. Los siervos más grandes de Dios recibirán las mayores recompensas porque Jesús se lo está dando aquí a sus discípulos. Pero un gran siervo no sirve por la recompensa, sino por el bien de la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, porque aprecia, porque valora quién es Dios. Así que estamos grandemente agradecidos con nuestro bendito Dios por estas maravillosas porciones de su palabra. Y bueno, pues pese a todos los, ¿cómo podríamos llamarlo?, problemitas técnicos e informáticos que hemos tenido, pero al final, bueno, pues de alguna manera o de otra se ha podido grabar, ya sea en local o ya sea en directo, como sea. Así que bueno, pues damos muchas gracias a nuestro bendito Señor y ahora vamos a pasar a la oración. Si hay alguna petición, algún motivo de oración, también dudas o consultas sobre lo que hemos estado viendo, pues como siempre en este chat que tenemos por aquí, por nuestra videoconferencia por Jitsi, pues se puede agregar. Así que vamos ahora. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese maravilloso cuadro que nos has mostrado el día de hoy. Gracias, Señor, por mostrarnos la verdadera grandeza del servicio. Y Padre amado, entender que servir, Señor, es una bendición. Padre amado, sin quejarnos, sin esperar nada a cambio. Y que cualquier mujer también
hombre está sirviendo cuando sirve a su familia, cuando sirve a sus hijos, está sirviendo a Dios, cuando sirve a su esposo, cuando sirve dentro de su hogar, cuando sirve dentro de su iglesia local, cuando sirve, Señor, en su comunidad, está sirviendo a Dios, porque todo lo que hagamos, Señor, lo hacemos para tu gloria. Señor, no a regañadientes, no ensalzándonos a nosotros mismos, Señor, buscando la gloria humana, buscando que los demás, Señor, nos den las gracias, Padre amado, sino buscando la gloria de Dios, que cada uno pueda en este día atesorar y sentirse gozoso de que sirve, Señor, Padre amado, en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a a servir. Ayúdanos, Señor, a visualizar siempre a Jesús y que cada cosa que hagamos siempre lo hagamos para tu gloria, Señor, con alegría, con gozo, Señor, con mucha, Señor, entrega, Padre amado, gozándonos, Señor, con la familia, con los hijos, en la iglesia, Señor, llevando tu evangelio, predicando en donde se encuentra, Señor, cada uno pueda servir en su trabajo, con el trabajo que presenta eficientemente cada día, Señor, al jefe, que les ven los compañeros de trabajo, Señor, es un servicio. Y el hombre da testimonio ahí en el punto de trabajo, la mujer también, Señor, si está trabajando en el hogar con sus hijos, Señor, y siempre, Padre, que busquemos tu gloria. Este mundo que está tan caído, Señor, que tanto de la mujer busca, Señor, que se le aplauda, que se hable, Señor, de manera salerosa y siempre estamos buscando la gloria nuestra, siempre estamos buscando, Señor, mostrarnos hacia los demás todo lo que hacemos, lo que hemos conseguido. Estamos tan llenos de nosotros, tan llenos del yo, del yo, del yo. Señor, perdónanos, Padre, porque tú no quieres, Señor, que este servicio que hagamos lo hagamos para ti. Que tú seas glorificado, Señor, que cuando se vea, no se vea a Mayra, se vea a Cristo. Que no aplaudan a Mayra, Señor, sino que aplaudan a Cristo. Y que el hombre vea, Señor, tu gloria, Padre amado. Ayúdanos también a los servicios silenciosos. Hay muchos que trabajan de manera silenciosa, que no les gusta que nadie los vea, Señor. Lo hacen para ti, Señor. Bendice a nuestros hermanos. Ayuda a los padres, a aquellos hermanos que están en nuestra iglesia. Hace unos días hablaba con una hermanita del grupo y decía que ella le encantaba limpiar el baño de la iglesia y se sentía tan feliz en el baño. Ese era su ministerio, porque veía, Señor, que cada hermano que entra a ese baño, Señor, que viene, que se mire en el espejo, que tal vez tiene que hacer, Señor, sus necesidades. Señor, ella se sentía contenta de llegar temprano, limpiar el baño antes y después del culto. Y para ella era un gozo. Bendice a nuestros hermanos, Señor, la familia Vargas. Bendice a los padres porque tú has determinado en su corazón y has puesto eso en su corazón de bendecir y siempre estar sirviendo aún en los baños de su iglesia local, Señor, ayúdalos, que ellos se sientan contentos, siempre están llegando tempranito, llevando todo lo que necesita el baño, Señor, y preocupándose, Señor, por cada hermano, si necesitan papel, si están buscando, y eso es un gozo, Padre mío. Señor, pedimos oración también por el esposo de nuestra hermanita Carmencita. Señor, ayúdalo, está muy resfriado, Señor, obra en su salud física y espiritual. Ayúdalo, Padre amado, dale fuerza, fortaleza. Señor, quítale todo malestar físico, Señor. Permite que suba todos sus niveles, Señor, que su cuerpo pueda reaccionar de manera favorable, Padre amado. Si está tomando algún medicamento, Señor, úsalo también eficazmente. Señor, glorifícate en la vida de nuestro hermano Rafael. Fortalécelo, Señor, ayúdalo a la familia Cueva, Señor. Te damos gracias, Padre amado, también. Da a nuestra hermana Carmencita por los hermanos aquí presentes. El Señor les trajo para escuchar su palabra. Seas tú, Señor, tu gloria. Padre, bendice a nuestra hermana Carmencita, también que ella también te sirve, Señor. También te sirve con los hermanos, Señor, en su iglesia. También te sirve en su casa, con sus nietos, Señor. Ayúdale, dale fuerzas nuevas, fortalécela, renuévala en ti, Señor. Dale siempre de tu presencia, de esa palabra viva para seguir edificando a otros, animando a otros, Señor, y dale ánimo, también guárdala, Señor, porque ella también, Señor, a veces estar cerca al esposo, ellos lamentablemente a veces también nos contagiamos, Señor, por más que muchas veces no queremos, Padre, pero ella necesita esas fuerzas extras para cuidar de su esposo, para en este tiempo atenderlo, Señor, darle todas sus medicinas, darle sus calditos, lo que él necesita para poder recuperarse. Ayúdala, fortalécela y guárdala, Señor. Y también por nuestra hermanita Jacqueline que pide oración por la familia Tafur Salles y Barros Tafur. Ten misericordia de todos nosotros, ayúdalos, Padre
Padre. Bendícelos, guárdalos, fortalécelos, guíalos, dirígelos, Señor, apacienta sus corazones y en este tiempo atráelos a tu verdad, Señor, que ellos abran su corazón y su entendimiento y que te conozcan, que vengan al arrepentimiento, Señor. Es el deseo diario de Jacqueline, el deseo constante. Cada día ella pide por su familia, Señor. Y también oramos por la familia de Kevin Caballero, Señor. Él fue de momento, fue en su momento policía y se pasó al mal camino, Señor. Lo han asesinado. Te pedimos por la familia de este hombre, Señor. No oramos ya por los muertos porque tú has determinado en qué lugar están, pero sí oramos por la familia que se queda de manera, Señor, en la tierra, dolorida, triste, Señor, muy duro con todo lo que ha sucedido, a esa madre, esa esposa, esos hijos que se quedan muy mal, Señor, al ver partir, Señor, a este hombre que anduvo en consejo de malos, Señor, y en camino de pecadores, Señor, y así termina una persona que abandona, Señor, su deber como policía de hacer las cosas bien y lamentablemente, Señor, vivir una vida mala te lleva a la muerte, te lleva, Señor, a morir, Señor, y a vivir de una manera tan desastrosa. Señor, ten misericordia, consuela el corazón de su madre, Señor. Oramos por esa mujer que llora a un hijo, Padre. Ten misericordia de ella, tráela a tu verdad. Abre su entendimiento, obra en su corazón, Padre amado. Te pido también por mi familia que está allá en Perú, por mi hermano, por mi madre, por mis hermanos, por mi hermano Alexis, su esposa, mi sobrino Nehemías y también por Danae. Y pido por mi hermana también, por Cintia, por su esposo Daniel, por mis sobrinos, para que tú los guardes, Señor, los bendigas, los ayudes. Ya va a empezar el próximo semana el mes, Señor, ya lectivo. Guárdalos en la escuela, ayúdalos y al pequeño Jacob también que entra todavía en diciembre, pero ya ha sido matriculado en la escuela. Señor, guarda a la familia, bendícelos, ayúdalos, guíalos, Señor, que todo salga bien, que mi hermana también pueda ser fortalecida, animada. Gracias por permitir que encuentren una iglesia local. Quizás, Señor, no es para llamado lo que estamos buscando lo que dicen las escrituras, pero hay cosas, Señor, que se pueden tolerar en cierto modo y allí están perseverando. Ayúdalos también a seguir adelante. Gracias por buscar, Señor. Mi cuñado Daniela estuvo buscando, indagando, estuvo yéndose a muchas iglesias para buscar, Señor, la más apegada a las escrituras. Anímalo, fortalécelo y bendícelo. Gracias porque él ha determinado, como me decía hace unos días, vivir para tu gloria y él está llamado a levantar a su familia y a fortalecer y a traerlos a todos, Señor, como cabeza del hogar. Tú has tratado duramente estas semanas, estos últimos meses con él, Señor, y darse cuenta que no todo es dinero, no todo es trabajo, que él necesita, Señor, saber, Señor, guiar a su hogar más todavía. Ellos leen la Biblia todos los días, se instruyen en la palabra, pero él como cabeza del hogar estaba necesitando eso y se siente muy contento, Señor, de que están congregándose, de que están creciendo, Señor, aprendiendo, conociendo hermanos nuevos en la iglesia. Ayúdalos, Padre. Bendícelos, Padre mío. Oramos para que este tiempo sea de bendición, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por todo lo que tú haces. Ayúdalos, Señor, a caminar en tu justicia y en tu verdad. Y gracias por este tiempo. Nosotros nos vamos ya a acostar, Señor, pero nos vamos contentos de habernos tú hablado por tu palabra, Live Señor. streaming Gracias, has Padre, por stopped. tu presencia. Gracias por enviar a nuestro amado Señor Jesucristo. Y gracias por tu Espíritu Santo de gracia que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.